Saludos amigos de Al Filo, bienvenidos una vez más al set de las entrevistas donde conversamos con gente importante. En el día de hoy tenemos, bueno, yo creo que ya no es un invitado, Melanio es parte del staff del programa Al Filo. Profesor, bienvenido a su programa. Y sobre todo cuando los compañeros de panel te dejan solo, podemos ser tú y yo el one two. Sí, ¿cómo está usted? ¿Cómo está todo? Muy bien, y saludo a los amigos que nos siguen Al Filo. Al Filo, bueno, a usted déjeme decirle que las entrevistas suyas son de las más pedidas. Para los amigos que nos ven a través de las redes sociales y que nos ven también desde su casa, cada vez que usted viene, la entrevista es un escándalo en el Facebook. Son 30, 40, 50 comentarios, docenas de views. Yo espero que ese rating se mantenga, suba y además se manifieste en apoyo. Profesor, muchas informaciones versadas en el plano político local, pero yo no puedo entrar al plano político a conversar con usted, que tenemos muchos temas, sin dejar pasar por alto el informe PISA de esta semana, donde la República Dominicana aparece en los estándares más bajos, con las puntuaciones más bajas en estos estándares. ¿Qué opinión le merece? Y tú como docente, como académico, el profesor te llaman en la innovación, no puede estar al margen de este debate. Mira, lo que yo llamo la atención a los amigos que nos ven, nos escuchan, y al pueblo dominicano en sentido general, es que debemos manejar este tipo de informaciones con la suficiente mesura y ponderación, porque se generan unos escándalos que yo no sé por qué causan sorpresa, porque esa realidad del bajo desempeño de los estudiantes dominicanos se viene manifestando de manera consuetudinaria desde principios de los 90. Si hay una medida de política educativa que se ha mantenido al cabo de casi 3 décadas, es el sistema de pruebas nacionales. Las pruebas nacionales, y nosotros desde la Fundación Pensar y Crecer hicimos del 2011 hasta el 2016 un análisis ponderado y comparado un año contra otro año de si había mejora en el rendimiento de los alumnos en este tema de las pruebas estandarizadas, las pruebas nacionales. Y no se veía esa mejora. Pero también decíamos, ¿para qué sirven las pruebas? Las pruebas promueven, las pruebas mejoran el desempeño de las escuelas y de los estudiantes. Las pruebas sirven para retroalimentar e implementar planes de mejora en las escuelas. No sirven para eso. ¿Y para qué sirven las pruebas? Para nada. Entonces, perdón, ¿las nacionales? No sirven para nada. Y fíjate que en el diseño... ¿Y qué hacen? Era importante. Todo este gasto del Estado. Sí, así es. En el diseño era importante porque en el diseño se planteaba que estas pruebas se tomaban los resultados, esos resultados se devolvían a las escuelas con un análisis de las fortalezas y debilidades que habían mostrado los alumnos para que las escuelas, los maestros, el cuerpo docente, el equipo pedagógico pudiera analizarla y tomarla como base para la mejora de su desempeño. Eso no se ha hecho, lamentablemente. En el caso del ranking que nosotros diseñamos, la gente buscaba el orden de colocación de las escuelas y colegios para inscribir sus muchachos, pero esto no causaba ningún tipo de impacto. Bueno, con el pacto educativo y las últimas medidas de política educativa que se plantearon, se eliminaron las pruebas de 8º grado, que era el curso terminal de básica. Pero recuerda que ahora hay los niveles pero primarios. Una cosa, profesor, yo estoy seguro que los amables televidentes que están en su casa se estarían preguntando, pero Melanio fue ministro de Educación, ¿por qué él no quitó las pruebas nacionales cuando fue ministro? Muy interesante la pregunta. Ese tema de si eliminaron o no las pruebas nos llevó horas de discusiones, incluido el presidente Fernández. Trajimos aquí al director del Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Educación, un cubano residente en Chile, para examinar lo que había acontecido en los años anteriores y cómo poder reformular las pruebas. Y las reformulamos. Desde el año 2010 en adelante, en lugar de un ítem de prueba único, se diversificaron y permitía una mayor flexibilidad en términos del diseño de las pruebas y se planteó un sistema para retroalimentar las escuelas. Todo eso fue parte de un plan de mejora, porque en ese momento se planteaba que era preferible tener algo sobre la base de informaciones objetivas con qué contar para el diseño de las políticas de reforma que no tener nada. Y justamente
muchos entidades que han prestado para el campo educativo, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, ponían como condición para esos préstamos de que hubiera un sistema de medición o de evaluación de resultados. Y en este caso, las pruebas nacionales eran el único instrumento que teníamos. Pero con los años, y te hablo de este planteamiento en el ranking último que hicimos, que fue en el 16, porque veamos que no había respuesta, no había mejora. Y lejos de mejorar de un año a otro, había momentos en que había recaída. Entonces no tiene sentido mantener una prueba que cuestan, generan tensiones. ¿Y en base a qué entonces ustedes hacían este análisis de hacer el ranking de los colegios y de las escuelas públicas? ¿En base a la puntuación En base a la puntuación obtenida por los alumnos. ¿Por los alumnos? Sí, se establecía entonces de manera comparativa entre una escuela y otra los desempeños, y entonces establecía aquellas instituciones que generalmente eran las mismas, que tenían un desempeño aceptable, porque no podemos ni siquiera decir excelente, con otras que estaban muy rezagadas y que los alumnos y alumnas se quemaban de manera masiva. Pero volviendo al tema, Félix y amigos que nos siguen, el hecho es que toda actividad y la actividad educativa que implica la necesidad de una evaluación, para tú evaluar, tú tienes que tener en cuenta qué dimensiones va a evaluar, cuáles son los indicadores con los que tú vas a evaluar y las herramientas. Las pruebas estandarizadas u objetivas no son generalmente el instrumento, la herramienta más adecuada para medir aprendizajes. ¿Por qué? Porque es sesgada. Esas pruebas objetivas te ponen a ti a responder sí o no, o ninguna de las anteriores. Ahí no hay elaboración. No hay razonamiento. No hay un pensamiento elaborado que tú puedas medir si el joven, si el niño, la niña ha podido lo que reciba como información, traducirlo a través de la lectura comprensiva y expresarlo en términos escritos con un pensamiento propio. Entonces, evidentemente que las pruebas objetivas no permiten eso. Y naturalmente, por eso muchos pensadores y especialistas en el área de la pedagogía cuestionan la validez de las pruebas estandarizadas. ¿Qué otras pruebas estandarizadas el país se ha sometido? Las pruebas regionales, que implica América Latina y el Caribe. Esas son las que organizan justamente el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Educación, con sede en Chile. Es un apéndice de UNESCO. Formamos parte nosotros. Formamos parte, y precisamente la primera vez que tuvimos acceso a esa prueba, a la sazón, yo llegaba como mi secretario de Estado de Educación. Esa prueba, la segunda, CERCE, las pruebas segundas pruebas de evaluación de la calidad, se impartieron en el año 2006 a finales, y los resultados llegaron en noviembre del 2008. Esos resultados nos ponían en el último lugar de la región. ¿En el 2008? En el 2008. O sea, de la región. De la región. Porque PISA es países del primer mundo en su mayoría. Es, la región, que es el tipo de mediciones que sí yo estoy de acuerdo que se puedan hacer, porque son, digamos, entornos parecidos, con la misma lengua, condiciones socioeconómicas similares, y entonces tú tienes que hacer comparación de un país a otro para ver cómo tú estás respecto al rasero internacional. Bueno, en esas pruebas CERCE, Cuba estaba en primer lugar, Chile distante en segundo, y Dominicana estaba en el último lugar. Pero esas pruebas... Pero por debajo de Nicaragua, de Honduras, sí, de esos países con... Así mismo. Guatemala, con 52 dialectos, con un problema serio de presencia aborigen, y sin embargo tuvo rendimiento en lengua superior a nosotros. Una cosa increíble. Entonces, ¿qué me llevó a mí cuando vi esos resultados? Eso obligaba a un reenfoque radical de la educación, y nos planteamos ese reenfoque. Y todas las iniciativas que tomamos... Ah, pero espere, usted lo tumban por eso. Sin usted decirme, yo le copié. Bien. A usted lo tumban de la posición por eso. Entonces, fíjate, ¿por qué? Porque esta es una sociedad conservadora. Y la gente, aunque sabe que está mal, sí, se conforma con que le pongan unos puntos, un colchón a los resultados de prueba, y tú promoviste, aunque no. 69, me dan el punto y todo está bien. Así es. Entonces yo digo, así no podemos avanzar. Por eso no tenemos por qué escandalizarnos. Porque para tú modificar esos resultados, tiene que producir una reforma a fondo, una reforma radical en la forma de enseñar y de que los niños, niñas y jóvenes aprendan.
Para eso tú tienes que cambiar la ecología del aula. Para eso tú tienes que establecer que los textos tradicionales no pueden ser un instrumento cuando tú tienes un smartphone en la mano, cuando tú tienes centro de documentación que puede acceder con hipervínculo, que fue lo que nosotros planteábamos, transformando los textos tradicionales en una guía pedagógica. Textos integrados. Que era una guía pedagógica del alumno y del maestro para trabajar de manera conjunta. Tú no puedes tener un profesor que pontifica desde un podium o frente a unos alumnos. Tú tienes que tener un profesor que sea un animador. Y no fue un cambio muy radical. Es que demanda. No fue muy revolucionario ese cambio. Es que demanda ese cambio radical. Si no, vamos a seguir con el fracaso escolar. Pero los cambios radicales del sistema, o cambian el sistema, o cambian a quien cambia el sistema. Bueno, la República Dominicana tiene que entender que si queremos elevarnos a esos estadios donde por comparonería nos quisimos medir, como las pruebas PISA, tiene que producir... Fue una comparonería. ¿Por qué? Y yo se lo dije al presidente Danilo Medina en el 2015. Señores, cuando hablo de dimensiones e indicadores, ¿qué es lo que está en juego para tú tener un resultado, un producto educativo de calidad? Está en juego los contenidos explícitos e implícitos, el currículum. Está en juego la forma de enseñar, la metodología a través del acompañamiento de los docentes. Está en juego los enfoques y está en juego los instrumentos materiales o habituallamiento del aula. Si tú no cambias eso, diríamos como la frase célebre de Albert Einstein, tú no puedes esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Entonces, eso es lo que ocurre en República Dominicana. ¿Qué pasó en el 2013? Tomamos las terceras pruebas regionales, la TERCE, y quedamos tan mal como la del 2008. O sea, 5 años después. Sí, no hubo ningún tipo de avance. ¿Y qué pasó en el 2015? Que nos metimos de comparones a participar en las pruebas internacionales de evaluación de alumnos que se conocen por su sigla en inglés PISA. ¿Qué mide PISA? PISA no mide desempeño por grados ni por materias. ¿Qué mide? Mide lo que llaman literacidad. ¿Y qué es eso? Esa es el conjunto de competencias que permite a quien recibe una información a través de la lectura comprensiva entenderla y traducirla como la entendió de manera escrita. Y ahí está el tema de la lectoescritura. Y además entonces establece cuál es el acervo cultural, el acervo de conocimiento que ha tenido ese alumno de 15 años. ¿Quién es el problema entonces? ¿Quién es el problema? ¿El ministerio o el maestro? El problema es que tenemos en el Ministerio de Educación diseñadores de políticas, especialistas que han vivido fracasando y viven mal aconsejando a los ministros de Educación. Amarante Vares no tenía por qué saber que no teníamos que someternos a las pruebas PISA. Navarro no tenía que conocer por qué era la crónica de una muerte anunciada, someternos a las pruebas PISA en el 2018. Ellos no tenían que saber eso, porque yo sí lo sabía en el 2009, porque vengo del sistema, conozco el sistema, y lejos de yo meter, nosotros como equipo de gestión y como país, meternos en las pruebas PISA del 2009, yo las rechacé, y se lo dije al presidente Fernández, no podemos meternos en una prueba de ese rigor y de ese nivel encima de los cuestionamientos que ellas implican, porque tenemos que preparar el país. Y le hago una infidencia. España, cuando participó por primera vez en la prueba PISA en el año 2006, sometió al conjunto de escuelas en donde los alumnos iban a someter a la prueba a 3 años como un piloto. Un piloto. ¿Qué es lo correcto? Los pilotos primero. Un piloto para preparar a los alumnos, capacitar a los maestros y finalmente poder dar unos resultados que fueron declarados como desastre nacional en España. En Brasil ahora, con esta del 2018, ya el ministro de Educación dijo que un desastre nacional, y Brasil siempre ha tenido uno de los sistemas educativos más sólidos de la región. ¿Por qué? Porque no es posible que tú te envuelvas en ese tipo de pruebas que ponen en vergüenza al país, porque innegablemente lo que se ve en estos días es que nosotros somos los últimos en el mundo. ¿Mejoramos o no entonces nosotros? No mejoramos, con respecto al 2015 no mejoramos, y no podíamos mejorar por un tema elemental. Para que se produzca el milagro educativo de aprender en el aula, tú tienes entonces que tener un currículum actualizado, y precisamente la ordenanza 01-2015 puso en vigencia el nuevo currículum del nivel inicial,
Y la ordenanza 02-2015 puso en vigencia el currículum del nivel primario. Profesor, pero una cosa. Usted defiende a los profesores, pero hay algo. Pero oye, hay algo, sí, ahora voy. Vamos a ver. Y la normativa 09, porque tú eres profesor universitario, la normativa 09-2015 puso en vigencia los nuevos perfiles de competencias para la formación de los docentes. 2015. Tú no es verdad que en 2 años ni los maestros se han empoderado del currículum por competencia, ni se han formado con los nuevos perfiles que les permita asumir ese currículum. Pero se quemaron todos, profesor, en la evaluación de desempeño. Porque los profesores se quemaron. Están formados con el esquema del siglo XX y estamos en el siglo XXI. ¿Y quiénes lo han formado? Las universidades. Las universidades. El tema es responsable. ¿Y quién le exige entonces a las universidades? El responsable mayor de la debacle es un círculo pernicioso. Está en quienes deciden entregar el curso de formación de maestros de universidades que no se reciclan, que no se actualizan, que tienen un modelo educativo del siglo XVIII y del siglo XIX. Y por consiguiente no están en capacidad de formar a los animadores de aprendizajes que tiene que ser el maestro de hoy. Tiene que producirse una revolución en el tipo de formación y en los esquemas mentales. Si no producimos ese cambio radical, estaremos repitiendo el fracaso escolar año tras año. Profesor, cambiando de tema, ahora mismo hay una España boba con respecto a las expectativas políticas del posicionamiento del PLD, del PRM y en este caso de una fuerza emergente llamada Fuerza del Pueblo. Muchos se jactan, en este caso, el candidato de la Fuerza del Pueblo, de decir que está en un segundo lugar, hasta en un primer lugar, por encima inclusive del PLD. ¿Es eso verdad o es mentira? Pero yo quiero que usted me comente sobre todo eso cuando hagamos una pequeña pausa y ya cumplimos con algunos compromisos comerciales, a ver si es verdad que por ahí que matica chicle la chiva, o que se le entragó al coco, como dice Gonzalo. Pausamos. Wow.